Seguimos, amigos televidentes, con más información. Y recuerde, todo lo hablamos aquí, así de claro. Les comentamos que el domingo 20 de agosto, fecha es importante para los ecuatorianos. Ese día deberán elegir 137 asambleístas y a un nuevo presidente de la República. Son elecciones anticipadas luego de que el presidente Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional con la muerte cruzada. Lasso también tiene que irse del cargo. El nuevo mandatario, es decir, el nuevo presidente que sea electo a partir del 20 de agosto, solo gobernará por un tiempo aproximado de 1 año y medio. Luego de eso, se convocará a nuevas elecciones. Ustedes ahora se preguntarán por qué sucede todo este enredo. Bueno, porque el presidente Guillermo Lasso así lo quiso. Convocó a la muerte cruzada y este es el resultado. ¿Para qué convocó la muerte cruzada? Todo fue para evitar ser destituido de la Asamblea Nacional y juzgado por los terribles casos de corrupción en su gobierno. ¿Cuánto le costará algo al país este jueguito político que hizo Guillermo Lasso? Nada menos que 80 millones de dólares. Imagínense ustedes, gastar 80 millones de dólares en un país que está sumido en la pobreza, desempleo y delincuencia. Todo simplemente para salvar y satisfacer la vanidad y salvarlo al presidente inepto, mediocre y corrupto como Guillermo Lasso. Salvarse de ser destituido. Pero bueno, las cosas están dadas. Son 8 los binomios presidenciales que participan en estas elecciones adelantadas en Ecuador. Nada está claro aún. Las encuestas se manejan y se manipulan de acuerdo al pedido de cada candidato. Pero nosotros aquí, amigos televidentes, les consta a ustedes, en este programa ya hemos podido revelar cómo van las cosas en Ecuador. Pero lo hacemos de una manera muy profesional, con altísima credibilidad, ya que trabajamos directamente con las encuestas que nos entrega la empresa española Atrevia. Una empresa muy reconocida y que no está a favor ni en contra de nadie. Simplemente realiza un trabajo serio y profesional y punto. Así de simple, así de claro. Nos conectamos de inmediato a Ecuador con Bernardo Abad. Nuestro colega periodista allá se encuentra justamente con Álvaro Marchante, director de Asuntos Públicos de Atrevia en Ecuador, con quien vamos a dialogar esta noche y conocer lo que arrojaron la última encuesta realizada por esta empresa española. Saludos a Bernardo y a Álvaro también allá en Quito, Ecuador. Bernardo, voy contigo para las primeras preguntas. Adelante, Bernardo. Ramiro Valdivieso, Lerox, estamos ya contigo contactados también en Nueva York. ¿Cómo estás? Buenas tardes, creo que tenemos 1 hora menos de Nueva York. Saludos, Álvaro, y saludos, Bernardo, desde los Estados Unidos para Ecuador. Álvaro, en días pasados hiciste pública una encuesta más, la segunda, sobre este proceso electoral. Y claro, no diría sorpresas, pero claro, habíamos conversado además cuando coordinábamos la entrevista sobre que ya podría haber una especie de secuencia de cómo es o cómo están los lugares en esta encuesta tuya. Primero, cuéntanos la ficha técnica de la encuesta que llevaste adelante. Perfecto, muchas gracias, Bernardo. Efectivamente, esta ya es la segunda encuesta que hemos realizado con unos 18 días de diferencia. Nuevamente es una encuesta realizada en las 24 provincias bajo la metodología Kawi, que son encuestas online, a toda la población de Ecuador mayores de 18 años y en concreto entrevistamos a 3.314 personas. Esto nos arroja un margen de error de 1,7%, es una cifra más o menos similar a la anterior. Y de nuevo esta encuesta ya ha sido enviada al CNE, estamos inscritos, por lo tanto
estamos bajo la revisión y supervisión de este organismo. De acuerdo a esta ficha técnica y tomando en cuenta que obviamente es una encuesta que tiene el 1,9% de error, y algo que destaco, es una encuesta que tiene un verdadero encuestador atrás, porque resulta que hay ciertas cifras que están circulando, no digo encuestas siquiera, cifras, incluso gráficos que dan cuenta de supuestas encuestas, dan cuenta de supuestos números que a la final son absolutamente fakes, son mentiras, pero esta encuesta tiene un responsable, esta encuesta tiene una ficha técnica y por eso mi primera pregunta. Y de acuerdo a eso, Álvaro, ¿cómo está, si este momento fueran las elecciones, quién podría estar primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el octavo lugar, de acuerdo a la encuesta que tú llevaste adelante? Perfecto. Esta encuesta mantiene la misma posición en todos los candidatos, ninguno, al menos por el momento, ha sobrepasado a otro. Lo que vemos es una reducción importante de la indecisión, que se reduce 4,3 puntos hasta el 14,1%. Si sumamos también la rebaja de blancos y nulos, que era de un punto, en total estaríamos hablando de que casi 5,5 puntos ya han pasado a voto efectivo. En el primer lugar está Luisa González, estamos hablando de un 26,8%, y mostrando una subida respecto de la encuesta anterior de 0,9 puntos. En segundo lugar está Otto Sonne-Holzberg. Él tiene 12,8 puntos, subiendo 1,6. El tercer lugar está Yacu Pérez. Es un candidato que no ha crecido ni bajado, se mantiene estable en el 10,3. Le sigue Fernando Villavicencio con el 9,3. Es el segundo candidato después de Otto Sonne-Holzberg que más sube 1,3 puntos. En el quinto lugar Javier Herbas con el 6,5, con una ligera variación, más 0,3 puntos. Le sigue Daniel Noboa con el 4,5, subiendo 0,7 puntos. En el séptimo lugar está Jan Topic, 3%, subiendo 0,4. Y en el último lugar, Bolívar Armijos con el 0,5%, habiendo subido una décima. De acuerdo a eso, Álvaro, y tomando en cuenta que las elecciones son dentro de poco tiempo, son exactamente dentro de un mes, 10 días, porque será el 20 de agosto. ¿Crees tú que en ese mes, 10 días, podría cambiar el orden? El orden seguramente sí variará. Estamos viendo que varios candidatos, uno está subiendo, está cerca de alcanzar a otro. Vemos que por la parte de atrás también están habiendo crecimientos. Por tanto, seguro que el orden entre algunos va a cambiar. Es difícil que el primer lugar varíe mucho, ¿no? Estamos hablando de una diferencia notable con el segundo y el tercero. Sin embargo, sí es posible que haya otras variaciones. Ahora, tengo otra pregunta, Álvaro. ¿Crees tú que a la segunda vuelta llegue Luisa y quién otro más? Porque claro, hay una primera vuelta, pero ¿podría ganar Luisa González en una sola vuelta, de acuerdo a tus datos y de acuerdo ya a un poco de la secuencia que tú ya vienes analizando? ¿Podría ganar en una sola vuelta Luisa González, candidata al correísmo? Por el momento no vemos que haya una candidatura, en concreto la de Luisa, que pueda ganar en una vuelta. Estamos viendo que pese a que baja 5 puntos la indecisión y el blanco y nulo, el crecimiento de Luisa no es proporcional. La indecisión no se va proporcionalmente al correísmo ni en esta campaña ni en la anterior, siempre es algo menos, porque el votante correísta es muy orgánico y ya sabe por quién va a votar. Entonces, la indecisión, y cada vez conforme se vaya reduciendo la indecisión, seguramente el porcentaje que se irá a la candidata Luisa González será menor, pero lo que hemos visto es que si transformáramos a votos válidos la encuesta anterior y también esta, Luisa estaría cayendo algunas décimas. Por tanto, no pareciera que va a llegar al 40%, sino que su voto válido, una vez que se vaya repartiendo la indecisión, seguramente bajará. Aunque el voto directo suba, porque en fin, es el efecto directo, ¿no? Luego hay que descontar blancos nulos y ponderar la indecisión, sí que su voto válido se habría reducido en muy pequeña cantidad, pero sí lo que vemos es que no está creciendo en válidos porque se está repartiendo de mayor proporción entre el resto de candidatos. Para ganar en primera vuelta, amable radioescucha, se requiere 50% de los votos más uno. Es decir, ganar en primera vuelta, en una sola vuelta, o en su defecto, 40% de los votos con una diferencia de 10 con el segundo. Pero Álvaro Marchante nos dice que aquello es muy, muy difícil que ocurra. Si te tenemos ya conectado, Ramiro Valdivieso, pues tú tienes la palabra para algunas inquietudes con Álvaro. Saludos, Álvaro, y saludos, Bernardo, desde los Estados Unidos para Ecuador.
Quisiera preguntarte, Álvaro, en el caso de que Luisa González del correísmo y Otto Sonnenhofer lleguen a la segunda vuelta electoral, los votos indecisos y los otros partidos políticos que quedaron ya fuera, ¿se sumarían a apoyarlo a Otto para derrotar al correísmo? ¿Qué crees tú más o menos el termómetro que tú has podido observar? Claro, para la primera vuelta, como bien decíamos antes, el candidato más opcionado es Otto Sonnenhofer. No solo es el que está más arriba de este pelotón, sino que además es el que más está creciendo. Por tanto, a día de hoy, esto es importante decirlo, ¿no? La encuesta es una fotografía del momento, en concreto del 5 al 6 de julio. Por tanto, a día de hoy sería. Ahora, que en la primera vuelta haya esta movilidad de votos entre uno y otro candidato, hicimos una pregunta, aunque directamente para preguntarle a la gente cuál sería la probabilidad de que cambiaran su forma de votar para evitar que gane el correísmo, porque al final hay que tener en cuenta que tenemos el correísmo, que tenemos el anticorreísmo y que son fuerzas activas. Lo que vemos es que hay un candidato que está aglutinando el voto del anticorreísmo, que es Fernando Villavicencio, y sus votantes serían los más opcionados para cambiar de partido en caso de ver otro candidato que tuviera esta fortaleza o que tuviera mayor oportunidad de ganar al correísmo en segunda vuelta. Estamos hablando que 2 de cada 3 votantes de Fernando Villavicencio cambiarían de voto si tuvieran esta otra opción, otra candidatura que pudiera tener más opciones. Otros candidatos como Sonnenhofer, por ejemplo, es 1 de cada 3, para que veamos la proporción. Álvaro, los indecisos parece que se mantienen, siguen subiendo. ¿Cómo está ese panorama? Porque realmente esa es una parte también preocupante, que los ecuatorianos todavía muchos estén indecisos sobre un candidato. Realmente la indecisión la tenemos baja, somos de las encuestadoras que más baja tenemos la indecisión, debido sobre todo también a la forma de preguntar. Las encuestas virtuales tienen una mayor distancia entre el encuestador y la persona encuestada, por tanto hay mayor facilidad de que las personas den su respuesta. Un 14% faltando 40 días es algo bastante razonable. Por ejemplo, hasta la semana anterior de la candidatura a la alcaldía en las elecciones seccionales para la alcaldía de Quito, teníamos hasta un 22% de indecisión faltando apenas una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que la campaña presidencial sí está teniendo atención y, por tanto, sí la gente está haciendo seguimiento de alguna manera. Ahora, lo importante es que vemos que ningún candidato supera ampliamente el 50% de conocimiento. El candidato más conocido es Otto Sonnenhofer, que llega al 54% de conocimiento efectivo. Hablamos solo de aprobación y de rechazo. El segundo es Jakub Pérez con un 52%. En el tercer lugar está Luisa, que apenas llega a superar el 40%. Entonces vemos que los candidatos todavía no son lo suficientemente conocidos como para, por ejemplo, hacer escenarios de segunda vuelta. Una inquietud, Álvaro. A tu criterio, de acuerdo al trabajo que has realizado, ¿cómo miras tú al electorado? ¿El electorado está inclinado más hacia partidos políticos o hacia el candidato, hacia la persona? ¿A quién se inclinan más según el análisis que ustedes han hecho? Podría decirse, pero también es importante destacar que la campaña electoral aún no empieza. Debería haber empezado, pero como se impugnó la candidatura de Javier Herbas en concreto, de hecho hoy se volvió a impugnar de alguna manera, entonces hasta que no estén todas las candidaturas en firmes no se puede adelantar la campaña electoral. Está previsto que empiece en la segunda semana de agosto, pero sí que la intención del Consejo Nacional Electoral era adelantarla. Adelantarla sí habría permitido tener un debate más profundo en el cual los candidatos ya dejan la precampaña, que es por eso más de redes sociales, más de tratar de buscar afinar el discurso, algo como una preparación, y ya empezarían en la campaña electoral, que aquí ya sí veríamos ese contraste de ideas, ese tratar de conseguir los votos de otros candidatos. Como decíamos antes, ahora mismo el crecimiento en la intención de voto se ha producido no tanto por esta confrontación de ideas, sino por el aumento de la aprobación y conocimiento de los candidatos. Entonces, lo que veremos ahora, que ya la indecisión está relativamente baja, será que los candidatos tendrán que apelar a los electores de otros candidatos para poder crecer. Por ejemplo, estos días hemos visto un vídeo
en concreto del candidato Snejorner. Era un vídeo largo de 2 minutos, que quizás el público joven va a ser difícil que lo vea, pero va con un mensaje anticorreísta. Entonces, cuando uno se pone a hacer análisis y, sobre todo, cuando podemos ver las encuestas, vemos que el perfil del votante de Villavicencio es hombre, mayoritariamente adulto. Hablamos de que el promedio de edad es de 52 años. Para que te hagas una idea, el de Yacu Pérez tiene 21 años menos. Entonces, es un votante adulto que sí ve contenido más largo y quizás incluso más denso, que tiene mayor interés. Entonces, Otto Snejorner ya ha empezado una campaña con la que, entiendo por los datos, estaría buscando capturar o cautivar al votante de Villavicencio para poder crecer, porque una vez que la indecisión está tan baja, la única forma de crecer es a costa de otros candidatos. La pregunta, aunque yo sé que no tienes datos para eso, pero la proyección sería, en esa segunda vuelta, ¿quién podría triunfar, tomando en cuenta los dos candidatos que serían, en este momento, los más opcionados, de acuerdo a tu encuesta, Álvaro? Claro que sí. Es difícil averiguar el futuro, ¿no? Porque una encuesta, como bien estabas diciendo, mide el momento, en concreto los días 5 y 6 de julio. Pero sí que hemos podido hacer algunos cálculos, por ejemplo, cuando ves la intención de voto y luego ves la valoración y ves que a lo mejor personas que están indecisas valoran muy bien a un candidato. Entonces, de esta manera lo que hemos visto es que Luisa González podría crecer 2 puntos, Otto Snejorner podría crecer entre 3 y 4 puntos, Yacu Pérez podría crecer entre 2 y 3 puntos, Fernando Villavicencio podría crecer entre 1,5 y 2,5 puntos. Entonces sí vemos que hay capacidad de varios candidatos de ser sobrepasados por otros y que cambien este orden. Pero de nuevo, esto es entre el 5 y el 6 de julio. Aquí vemos que hay potencialidad de crecimiento, también vemos que hay posibilidad de crecimiento en algunos candidatos. Porque al final, gente que votaría por ti también puede valorar muy bien a otro candidato y que realmente todavía está dudando, aunque ahora es más propenso a votar por uno. Entonces vemos que hay suelos y techos. Unos candidatos tienen más capacidad de subir, otros tienen mayor resistencia entre sus votantes ante este cambio, pero sí es importante decir que a fecha de hoy Luisa González y Otto Snejorner estarían en una segunda vuelta. Y por eso te decía, tomando en cuenta que entre las fechas 5 y 6, la fotografía de esos días, Luisa González y Otto Snejorner tendrían las mayores posibilidades. Si es que ellos dos llegan a la segunda vuelta, mi pregunta concreta es, ¿quién de los dos, Luisa u Otto, podría tomar la mayor parte de votos y ganar las elecciones? Claro. Lo que vemos es que solo el 26% de los votantes que no son por Luisa González o blanco y nulo o indecisos, sí el 26% no estaría dispuesto a cambiar su voto. Podríamos decir que el restante, el 75%, sí podría ir hacia un número 2, que todavía no sabemos quién es. Por tanto, este 75% sí sería un voto muy importante como para incluso ganar la segunda vuelta. Todavía es muy difícil ver porque cuando preguntamos la escala de correísmo-anticorreísmo, una especie de barómetro ideológico, porque recordemos que en Ecuador el concepto de izquierda y derecha es muy difuso. La gente no sabe si es de izquierda, si es de derecha. Hemos tenido partidos de izquierda contra el aborto, partidos de derecha dando ayudas sociales más que los de izquierda. Por tanto, la ideología en Ecuador es confusa. Entonces preguntamos a la gente para que se ubique en una escala de más correísmo a más anticorreísmo y vemos que el correísmo duro, el muy correísta, es entre el 18 y el 20%, el algo correísta es entre el 12 y el 15%, sumando un 30-35% de correísmo. Cuando preguntamos por el anticorreísmo, claro, aquí vemos que apenas llega a sumar un 15% cuando 2 años atrás esto llegaba hasta un 28%. Es decir, lo que vemos es el gobierno de Guillermo Lasso, que vamos a decir no cumplió las expectativas de sus votantes, pasó en un proceso de letargo, como que se hubiera dormido el anticorreísmo, pero no quiere decir que en segunda vuelta no se pudiera despertar. Ahora mismo tenemos al 50% de la población que o se declara ni correísta ni anticorreísta o que no sabe clasificarse en esta escala. Por tanto, vemos que todavía hay potencial de crecimiento para ambas facciones y que de cara a una segunda vuelta no necesariamente serían estos valores. Esta pregunta la vamos a ir manteniendo también en el tiempo, especialmente en la segunda vuelta, para ver si el correísmo y anticorreísmo se van equilibrando o si definitivamente el anticorreísmo es una fuerza que ya queda más en el olvido. Definitivamente solo hay un partido que es más influyente incluso que su candidata. Hablamos del correísmo con Luisa González. En la encuesta anterior veíamos que Luisa González tenía notablemente menos aprobación
incluso casi sumando el rechazo, menos conocimiento que la intención de voto que tenía. Es decir, lo que veíamos era una candidata aupada por su partido. Ahora, el resto de partidos, fijaros, cuando preguntamos la simpatía de partidos, tenemos al correísmo en el 26%, la Revolución Ciudadana. En el segundo lugar está ahora mismo Construye y Pachacute, que en un empate técnico en el 4%, para que veáis la desproporción que tenemos con el resto de partidos. Luego tenemos partidos como Mover con el 0,5, PIB 0,5, Reto 0,8, Democracia sí 0,8. Es decir, tenemos la mayor parte de los partidos, de hecho, todos menos un partido por debajo del 5% y prácticamente un 50% que no tiene simpatía con ningún partido. Realmente, el exceso de partidos que hay en Ecuador, estamos hablando de un número importante, y el poco conocimiento que han tenido porque son muy recientes, han llevado a la gente también a fijarse más en los candidatos que sí conocen que en los partidos porque no les aportan nada. Cuando nos fijamos, por ejemplo, en España, tenemos partidos con mucha tradición histórica, tenemos otros partidos que son más recientes, pero que tienen una postura ideológica clara. Entonces, este partido, aunque no conocieran mucho al candidato, porque el candidato puede variar, pero te permite tener una postura ideológica clara y más o menos tener claridad de lo que pudieran llegar a hacer. Claro, en Ecuador no tenemos partidos con reconocimiento, mucho peor preguntarle a la gente cuál es la ideología de los partidos, por tanto sí que este atajo que permite a la gente a veces tomar la decisión de por quién votar, en Ecuador no funciona. Álvaro, yo sé que esto no forma parte de las encuestas o del trabajo de ustedes, pero más o menos hay un termómetro que tienen ustedes como para poder dar lectura a todo esto. La pregunta es la siguiente: ¿cómo miras tú al pueblo ecuatoriano? ¿Hay temor del pueblo ecuatoriano un posible fraude electoral? Bueno, no hemos preguntado como tal el temor al fraude electoral. Cuando pasó la campaña anterior, creo que después de la primera vuelta, que hubo aquel problema entre Yacu Pérez, Guillermo Lasso, por ver quién había llegado realmente a la segunda vuelta, hicimos la pregunta en ese momento de si creían que había habido fraude. Realmente un porcentaje menor, hablamos del 10% pensaba que había fraude, pero el 90% sí creía en los resultados. Obviamente, pues aunque no es parte de las encuestas, sí está en el ámbito político, en el ambiente político, la posibilidad y el riesgo de un fraude, al punto que incluso la Comisión Anticorrupción ha dicho, obviamente, pues que hay que tomar acciones para evitar que haya un fraude. No se ha aprobado un fraude, pero tampoco está muy claro lo ocurrido, por ejemplo, en la campaña presidencial anterior, en que se hablaba mucho de fraude, y la anterior también. Entonces, sí, hay todavía ese fantasma que ronda. Y una última inquietud, Álvaro. Obviamente, con estos números, habrá pues muchas posibilidades y, de hecho, inquietudes de cómo avanza. ¿Tu próxima encuesta va a hacer que varíe algunas preguntas más? ¿Vas a incluirla? Porque, claro, en esta encuesta noté que le pusiste, por ejemplo, ese barómetro ideológico. En la próxima encuesta, ¿por dónde irás para un poco proyectar no solamente los números o las posibilidades de que pueda llegar a una segunda vuelta o llegar a ganar las elecciones, pero alguna otra pregunta de acuerdo a lo que has venido analizando en esta encuesta? Las preguntas coyunturales o circunstanciales van variando. Por ejemplo, en esta ocasión también medimos qué tipo de infraestructura cree la gente que hay que darle prioridad, donde destaca hospitales, casi 10 veces más que las cárceles, por ejemplo, y sin embargo tenemos a los candidatos hablando de que hay que hacer más cárceles y nadie habla de hacer más hospitales. Entonces, ahí vemos esa desconexión entre la ciudadanía y lo que proponen los políticos. Aunque, sin embargo, después de esta pregunta en la cual solo el 4% destacaba que hay que hacer más cárceles, cuando se le pregunta ¿y crees que hay que hacer cárceles de manera urgente para controlar la delincuencia? Aquí sí están de acuerdo, pero ya estamos hablando que en contraposición con hospitales, 44 versus 4, y cuando ya se le pregunta específicamente, sí destacan que hay que hacer más cárceles. Pero en el ideario de las personas no está hacer cárceles, es decir, en una pregunta directa te dicen hospitales, escuelas y universidades, obras e infraestructura, y después va cárceles. Las preguntas van variando. Por ejemplo, en esta ya incluimos la consulta electoral, ya nos registramos también en el CNE para que podamos medir la consulta popular. En el caso del Yasuní, se notan grandes diferencias entre ambas consultas. En el caso del Yasuní, el sí a esta pregunta para que deje de haber extracción petrolera es del 31% y el 21% dice no. ¿Qué ocurre? Claro, me vas a decir, pero falta un 48%. El 48% es un 13% blanco y nulo, que podría entrar dentro de lo normal, pero tenemos un 35% de indecisión.
¿Por qué tenemos indecisión en esta pregunta? Porque la gente no sabe cuánto le va a costar al Estado perder la extracción petrolera en Yasuní. ¿Y por qué digo que es muy distinta a la pregunta de minería? Porque el 51% dice sí en minería. Tenemos un 25% que dice no, más o menos similar, 21-25%. Pero claro, aquí ya la indecisión nos baja 20 puntos. La gente no quiere minería, pero respecto del petróleo tiene esta duda de yo no sé cuánto va a ser la afectación que tenga el presupuesto del Estado. Todavía no significa que esta gente vaya a votar sí, que vaya a votar no. Están esperando también a que haya más información en las propias campañas, que cada gremio, cada sector o incluso candidatos o partidos o organizaciones podrán hacer campaña a favor del sí o del no para poder tomar la decisión. En la pregunta de la minería, este 54% de voto directo acabaría siendo casi un 66% en voto válido, es decir, aquí arrasa, es decir, aquí sí hay claridad, pero en el tema del petróleo todavía no está tan claro. Un detalle, en la pregunta del petróleo es nacional, la pregunta de la minería es solo Pichincha, entonces las diferencias son grandes y además en Pichincha está muy arraigado el tema de la no a la minería, obviamente, pero es decir, votar sí para que no haya minería. Eso es lo curioso, es una pregunta que tiene su truquito, su truquito. Y por otro lado, sobre dejar el petróleo en el Yasuní, es también un tema nacional que está siendo bien analizado. Como estamos cortos de tiempo, muchísimas gracias, Ramiro, y gracias, Álvaro Marchante, director de Asuntos Públicos de Atrevi y gerente de Comunicaliza las encuestas. Realmente te agradezco, además, por haber aceptado pues tener este diálogo compartido con mi buen amigo Ramiro Valdivieso allá en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias a los dos y pues estaremos en contacto, será en unos 15 días, Álvaro. Espero que sí, en dos semanas y media máximo volver a tener resultados y ojalá que podamos volver a compartir espacio aquí con ustedes. Por supuesto que sí. Así que a los amables radioescuchas, un tema musical, corte comercial, regresamos y con Álvaro y con Ramiro, una buena noche. Bien, gracias Álvaro Marchante por compartir esta importante información con nuestros televidentes acá en los Estados Unidos y también con quienes nos siguen en las redes sociales en diferentes partes del mundo. Esto no solamente es importante para los ecuatorianos, sino para todos los latinoamericanos. Gracias, Bernardo, también a ti por tu magnífica colaboración en esta entrevista. Así entonces, amigos, están las cosas en Ecuador. Se avisora un posible regreso del correísmo al poder para terminar con el desastre que dejaron ellos. Y también quieren regresar para llevarse el dinero que les faltó robar. A eso es lo que quieren llegar ellos. Todo esto, todo se puede cambiar con su voto, amigo televidente. El domingo 20 de agosto deberán todos los ecuatorianos acudir a las urnas, pero ir decididos a votar por un verdadero cambio de rumbo para el país. Algo que realmente valga la pena, no porque el pariente o el amigo o el tío, el sobrino, el abuelo se lo dice, no, lo que le dicte su conciencia y lo que usted quiera para su país. ¿Quiere verlo sumido en la desgracia como está ahora? ¿O quiere que Ecuador regrese a ser la otrora isla de paz, ese país maravilloso y lleno de grandes riquezas? Pues en usted está la decisión, en su voto. Así que vaya el domingo 20 de agosto y deposite su voto. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con más entrevistas y análisis de esta y otras informaciones. Y a quienes nos siguen en las redes sociales les pedimos se suscriban en YouTube y nos sigan en todas las redes sociales también. Dele un like, suscríbase ya. Ahí usted puede encontrarnos y puede informarse de primera mano. Y lo que es más, con absoluta credibilidad. Así de claro.